Hola a todos. En este video voy a mostrarles cómo leer archivos de Excel a través de la librería OpenPyXL. Bien, para esto vamos a utilizar una interfaz gráfica que ya tenemos por aquí. Vamos a diseñar en PyQt, perdón, en el Designer, ¿sí? Y vamos a realizar lo siguiente. Bien, el objetivo es, nosotros presionamos un botón, desplegamos el File Dialog, seleccionamos nuestro archivo de Excel y luego eh, mostramos los datos contenidos de ese archivo eh, en una tabla. ¿Okay? Puedes tomar cualquier archivo de Excel, este código te va a funcionar para cualquier archivo de Excel. ¿Sí? Lo único, pues probablemente a lo mejor, si no tiene nombres a las columnas, pues probablemente habría que corregir un par de cosas, pero si no, pues puedes utilizar cualquier archivo. En dado caso, yo te voy a dejar en la descripción del video, te voy a dejar el archivo que yo utilicé para que puedas realizar este ejercicio. Bien, entonces como primer punto vamos a irnos a los botones, vamos a colocar aquí un push button. Vamos a hacerlo un poquito grande, vamos a llamarle aquí Open. Y a este botón vamos a cambiarle el nombre por, vamos a llamarle botón. Después vamos a colocar un text edit. Sí, vamos a colocar un pequeño text edit, perdón, un text browser. Sí, la idea es de que el usuario sepa la dirección o el archivo que está seleccionando. Vamos a hacerlo así bastante grandecito. Vamos a llamarle aquí, vamos a llamarle textpad. Okay, textpad. Okay, ahí está. Y vamos a cambiar el font que se ve un poquito más grande, ¿no? 14. Okay. Y finalmente vamos a colocar un table widget, así que vete a la parte de los widgets, ¿sí? Y donde dice item widget, coloca un table widget. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se puedan desplegar un poquito más, que se vea un poquito mejor el archivo, ¿ok? Y de aquí, si quieres el font, pues cámbialo a 11 si gustas, para que se alcance a notar un poquito mejor, ¿no? Bien, y a este cámbiale el nombre, en vez de que se llame Table Widget, pon el nombre de tabla. ¿Sí? Yo aquí ya en un tilet ya tengo guardado mi UI, así que puedes ponerle cualquier nombre, no te preocupes. Y vamos a crear el código de Python. Vamos a guardarlo y cerramos. ¿Okay? Entonces, una vez hecho esto, vamos a dirigirnos a Visual Studio para pues, programar ya esta interfase, ¿no? Entonces yo por aquí ya tengo parte del código base. ¿Sí? Recuerda que es el código que hemos trabajado durante todo el curso. Y como te mencioné hace un momento, vamos a utilizar la librería OpenPyXL. Entonces, recuerda que de todas formas aquí te baja el procedimiento. Recuerda que para instalar, o sea, esto es más grande para que lo puedas ver, pip install OpenPyXL. XL. Entonces, en este caso yo ya lo tengo instalado, entonces no va a requerir que lo vuelva a instalar. Bien, entonces vamos a hacer esto un poquito más grande. Creo que ahí estaría perfecto para que lo puedas ver. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Vamos a quitar esto, que no lo vamos a necesitar por lo pronto. Bien. Como parte de los elementos que vamos a estar trabajando, ¿sí? Ya tenemos aquí parte de nuestro código base, que es el que nos sirve para cargar la interfaz gráfica. Entonces aquí en Import Sys voy a importar también OpenPyXL, ¿sí? Y para que nos reconozca Visual Studio pues los elementos que hemos creado de la interfase, vamos a decirle from el archivo UI-bajo, en mi caso es un tiler, que importe UI main window. Y esto lo vamos a copiar aquí y me lo voy a traer ahora a la clase que yo
previamente he llamado como clase Excel. ¿Okay? Recuerda que aquí y aquí se llama igual, y aquí en el dialog, perdón, también se llama igual. Entonces vamos a cargar ese untitled. Vamos a cargar esta interfase. Aquí voy a copiar este nombre de aquí, lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Vamos a guardarlo. ¿Sí? Y aquí tenemos ya la interfase diseñada, ¿no? Que es la que diseñamos hace un momentito. De hecho, esto está un poquito grande. Vamos a cambiarlo un poquito. Se ve un poquito feo esto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está bien. No se vea tan feo. Ok. Vamos a guardarlo aquí para que no haya problemas. Ok, vámonos acá. Corremos otra vez y ahí está. Listo. Bien. Entonces, vamos a colocarle un pequeño título a esta interfase y vamos a empezar a programar la misma. Entonces aquí sería self. Vamos a llamarle set window title. Set window title y vamos a llamarle leer archivo Excel. Bien, y vamos a programar nuestro primer botón. Para que el código no se haga tan largo, vamos a hacer un par de funciones. Igual puedes colocar una sola función si tú lo deseas, pero si no, puedes hacer dos funciones, ¿no? Que va a ser mi caso. Vamos a hacer un par de funciones para que esté por ahí trabajando bien nuestro código. Bueno, entonces de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar, vamos a colocar aquí, vamos a poner self. Vamos a mandar llamar nuestro botón .click .connect y vamos a definir una función primeramente para mandar a abrir nuestro archivo. Entonces vamos a poner, sería self. Vamos a llamarle file open. File open. Y vamos a crear esta función. Vamos a definirla aquí abajo. Def file-open self. Ahí está. Entonces, como este programita, este código nos va a servir para que podamos trabajar con diferentes tipos de archivos de Excel, ¿sí? Pues la idea es que cada vez que seleccionemos el archivo, pues estemos nosotros imprimiendo el file dialog, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir por aquí. Vamos a ponerle aquí primero self. Vamos a seleccionar el text browser, que en este caso sería text-pad.clear. Entonces vamos a limpiar primeramente siempre la ruta del archivo. Posteriormente vamos a apoyarnos de un file dialog. Entonces vamos a definir file name es igual a file dialog.get open file name. Recuerda, es file name, no file names. Vamos a decir lo que se muestra en la interfase. Vamos a colocarle un pequeño caption en donde digamos que son select Excel file. Y vamos a colocarle también un filtro. Y ese filtro va a ser un Excel file y vamos a estar definiéndolo a partir de un *xlsx y de un *xls. Y recuerda que como el file name, el file dialog es una tupla, recuerda que en la primera parte de la tupla me da el archivo y luego en la segunda parte de la tupla me da el tipo de archivo que es. Entonces, pues vamos a necesitar seleccionar la primera parte de la tupla. Entonces, por eso colocamos corchete C. ¿Sí? Finalmente, vamos a decirle al usuario, bueno, vamos a decirle a Python que me diga qué archivo fue el que seleccioné. Entonces, sería textpad.append, sería file name. Si corremos esta primera parte del código, te podrás dar cuenta que al momento de darle open, seleccionamos un archivo,
Estos archivos te los voy a dejar ahí en la descripción del video para que los tengas. Y ahí está, mira, me estoy diciendo que estoy seleccionando este archivo de forma local. Bien. El siguiente paso, pues sería definir ahora la función que me va a permitir a mí leer el archivo de Excel a través de la librería OpenPyXL. Bien, para ello vamos a definir una función self. Vamos a llamarle leer Excel y vamos a mandarle como parámetro filename. ¿Sí? Posteriormente vamos a definirla aquí abajo. Sería def leer Excel. Y vamos a decirle que va a estar en la interfase y vamos a requerir un parámetro que es path. Te preguntarás, ¿por qué path? Ah, bueno, es que recuerda que aquí estamos enviando una variable que es filename. Filename únicamente funciona para esta variable, para esta función en sí, no es una variable local. Entonces, como nosotros enviamos filename y lo dejamos aquí para poderlo enviar a la siguiente función, necesitamos crear otra variable que funcione de forma local. ¿Okay? Ya posteriormente, más adelante, veremos cómo podemos trabajar con diferentes funciones con una sola función y estarlas pasando a diferentes funciones que sean variables ya más, sean variables globales. Bueno, en este caso vamos a requerir la apertura, la lectura es bastante simple. Lo más complejo sería cómo colocar los datos en la tablita. Entonces, primeramente, para poder leer un archivo en Excel, es muy sencillo a través de OpenPyXL. Primero, vamos a definir una variable. Vamos a llamarle Excel file. Y a esta Excel file le vamos a decir que a través de OpenPyXL que cargue un archivo. Y ese archivo lo va a cargar a partir del directorio path. Posteriormente, como tenemos podemos tener más de una hoja activa, que esto es una de las partes en las cuales un archivo de Excel se caracteriza, pues vamos a decirle que a Python que lea únicamente la hoja que esté, o sea, la hoja que tenga datos, nada más. Las otras que las discrimin, que no haya ningún tipo de lectura en esas hojas, por lo menos. Entonces vamos a llamarle hoja activa. Va a ser igual al Excel file que hemos definido, punto active. ¿Sí? Active. Entonces, con el active, nosotros podemos colocar, decimos en la hoja actual. Si yo le pusiese un paréntesis aquí, pudiese yo indicar, bueno, selecciona la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, la hoja N. O selecciona una hoja. También podemos hacer. En este caso, pues nuestros archivos nada más tienen datos en la primera hoja. Bien, finalmente vamos a almacenar todos los datos de esa hoja activa. Entonces vamos a ponerlos como en formato de una lista. Y vamos a decirle, ok, quiero que de la hoja activa leas los valores. Leas los valores. Listo. Ya tenemos los datos en formato de una lista. Ahí si colocamos un print de datos, pues me debería de poder imprimir todos los datos. Pero eso es lo que no quiero. Lo que yo quisiera es que pues los pudiese yo imprimir en una tablita. Entonces, mira, ¿cómo trabajan las tablas en Python? El table widget. Para los table widgets necesitamos indicar dos cosas de manera muy importante. Número uno, cuántos renglones va a tener y cuántas columnas va a tener. ¿Sí? Eso va a ser lo esencial. Ahora bien, ¿cómo vamos a indicar esto? Porque si vamos a estar leyendo diferentes tipos de archivos, pues va a estar complicado, ¿no? De estar diciéndole, ok, este archivo ahora tiene 5 renglones y 6 columnas. Este archivo ahora va a tener 7 renglones y 20 columnas. Entonces va a estar un poquito complejo, ¿no? Para ello, vamos a decirle a Python que vaya y examine el archivo primero y que regrese, ¿sí? O que establezca un número de renglones y un número de columnas. Primero, vamos a establecerle el número de renglones. Para ello vamos a decir lo siguiente, self. Vamos a llamar nuestro objeto tabla. Set row count.
Set count, aquí está. Y le vamos a pedir que de la hoja activa me diga cuánto es el máximo de renglones. Cuenta el número de renglones para la tabla. ¿Ok? Después vamos a necesitar el número de columnas. Entonces, fíjate, self.tabla, perdón, tabla.set column count igual ahora de la hoja activa, selecciona el máximo de columnas. Y este va a ser lo contrario, este va a contar el número de columnas. Fíjate ahora. Vamos a abrir el archivo. Y fíjate cómo ahora me pone, tenemos un archivo o este archivo tiene 245 renglones con 5 columnas. Y mira, lo voy a yo abrir aquí para que lo revisemos y veas que eso sí pasa. Vamos a colocarlo aquí. Es este. Aquí tenía ya abierto otro, pero bueno, no pasa nada. Mira, fíjate cómo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas y cuántos renglones tenemos, 245, ¿sí? Que es lo que nos acaba de poner aquí el Python. Voy a abrir otro archivo, por ejemplo, el que tengo aquí de empleados, datos públicos, ¿sí? Fíjate cómo aquí fíjate cómo de forma dinámica cambió ahora la cantidad de datos. Mira, tiene 14 columnas con 1000 registros, ¿no? Aquí lo tengo por acá, es este, mira, son 14 columnas, aquí están, y el número de registros que son alrededor de 1000, son 1000, aquí están, 1001. Ok, bien, vamos a cerrar esto por ahora. Fíjate que en ambos archivos tenemos que el primer renglón, tanto en este de empleados como en el de la población mundial, el primer renglón representa la etiqueta o el encabezado, ¿no? El nombre de la columna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le digo a Python que seleccione primeramente ese renglón y lo ponga como los nombres de las columnas? Va a ser muy sencillo, mira. Para ello vamos a dirigirnos otra vez aquí. Este punto, ¿sí? Y vamos a decirle, ok, self.tabla. Vamos a dirigirnos a nuestra tablita, a nuestro objeto. Punto set horizontal header labels. Set horizontal header labels. Ok, si yo imprimiese datos de 0 aquí, si yo imprimiese datos 0, o sea, el primer renglón, serían el nombre de las columnas. Fíjate. Datos 0. Vamos a correrlo aquí. Voy a abrirlo. Mira aquí. Rango, país, población, fecha y porcentaje de población. Okay. Vamos a compararlo con el archivo que teníamos acá. Aquí está, mira. Perfecto. Bien. Supón tú que no quieres ese, quisieras a lo mejor el primero. Cámbiale, le puedes cambiar aquí a lo mejor a 1. Ve lo que sucede. Vamos a abrir el mismo archivo. Pero me dice que son enteros y que no son, y que se están esperando cadenas de caracteres. Entonces, recuerda, si tus datos o tus nombres de las columnas no son caracteres, son numéricos, hay que transformarlo. En este caso, pues debería transformarlo, debería poner str datos, ¿no? Y en teoría debería de poder leer el renglón, no el renglón 0, sino el renglón 1. ¿Sí? Pero me sigue marcando este error, ¿no? Me sigue diciendo que los labels no son iterables. ¿Sí? Sigo teniendo ese errorcito. Lo que pasa es que el siguiente renglón no son no son directamente datos que va a poder leer la columna, ¿no? Entonces, por eso de aquí dejamos
nada más era ilustrativo, pero por ejemplo, si tú pones print datos 1, pues en teoría debería poderte imprimir el siguiente renglón, ¿no? Print datos 2, el renglón 2 y así sucesivamente. ¿Bien? Era simplemente nada más para ilustrarte, ¿no? Ok, bueno, ahora, ¿cómo ingresamos los datos a la tabla? Ya tenemos aquí el header, ya lo tenemos bien bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien suave. Ahora, ¿cómo lo ingresas a la tabla? ¿Sí? Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo renglón por renglón y columna por columna. Vamos a definir aquí una variable rindex, perdón, es igual a 0. ¿Sí? Y a partir de la variable datos vamos a empezar a iterar. Para dato, en datos, pero no quiero que tome el primer dato, o sea, la columna, el renglón 0 no quiero que lo tome, entonces le digo, ok, del renglón 1 en delante. ¿Sí? Del renglón 1 en delante. ¿Por qué? Porque el renglón 0, pues son los valores, son las etiquetas de las columnas, ¿no? Y luego aquí voy a definir otra variable que se llama ese index igual a 0. Y lo que vamos a empezar a hacer es incrementar el valor del renglón y el valor de la columna, y a través de un for vamos a empezar a estar leyendo y estar imprimiendo y estar colocando los datos dentro de la tablita. Para ello simplemente vamos a decir, mira, vamos a definir otra variable que se llame rdato, para rdato en dato. Para rdato en dato. Para rdato en dato. Ok. Ahora, para poder ingresar los datos a la tabla, tengo que decirle, ok, en qué renglón y en qué columna van a ir. En qué renglón y en qué columna van a ir. Para ello, voy a definir ahora lo siguiente. Vamos a ingresar todos los datos ahora sí a la tabla. Self.tabla. .setItem. Cell.tabla.setItem. Voy a definir en qué renglón está. Sería rindex, cindex, ¿sí? Y el dato que voy a ingresar. El dato que voy a ingresar. Y hay que tener mucho cuidado aquí. Los datos que voy a ingresar dentro de la tabla en Python me va a servir, los tengo que ingresar, perdón, de forma de cadena de caracteres. Por eso acá arriba me marcaba ese error, ¿no? Tenía que ponerlo como forma de cadena de caracteres. Entonces, para ingresar un dato, tengo que apoyarme de la siguiente propiedad. Qt widgets punto qt perdón, sería qtable widget item, y entre paréntesis voy a transformar a cadena de caracteres rdato, que sería el dato que estamos extrayendo de por renglón y por columna. Posteriormente, cindex lo incremento en 1, salgo de este for y me voy pasando a la siguiente, perdón, voy aumentando la columna y luego voy aumentando el renglón, voy cambiando de renglón. ¿Okay? Una vez hecho esto, sí, vamos a hacer esto un poquito más para abajo, para arriba, ahí está. Una vez hecho esto, voy a abrir aquí y aquí tengo ya mi archivo completamente ya leído. Mira, voy a probar con otro archivo y ve cómo ahora pues puedo estar leyendo diferentes archivos. ¿Ok? Te preguntarás, oiga, ¿es necesario limpiar la tabla? No, la tabla, cada vez que cambian los datos y cambian el row count y el column count, cambia automáticamente, se limpia. ¿Sí? Si te fijas, lo único que hemos estado limpiando pues es este. Entonces, ya con esto, pues puedes empezar a leer diferentes tipos de archivos en Excel. El procedimiento es muy similar si quisieras leer archivos CSV.
Es muy similar. Y para pandas también sería un poquito similar, nada más habría que cambiar algunos aspectos por ahí, nada más en algunas instrucciones. Bien, bueno, por el momento es todo en este video. En el siguiente video les voy a mostrar ahora cómo escribir un archivo en Excel utilizando la librería OpenPyXL. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en la caja de comentarios. Un gusto saludarlos y hasta pronto.